Damos la bienvenida al ingeniero José Jaramillo. Él fue subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en el gobierno de Lenín Moreno. Actualmente es miembro del Comité Técnico de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, comité técnico que, como el resto de cuencanos, se ha enterado de la renuncia a su cargo de la nueva subsecretaria, nueva porque estuvo menos de 2 meses en funciones, la ingeniera Dora Ordóñez. ¿Cómo ve usted la situación que se presenta cuando el gobierno de Lazo se encuentra también en un gobierno absolutamente de transición, en una fase final y terminal del mismo? Un gusto saludar, estimado Gustavo, un cordial saludo a todas las personas que nos siguen por este prestigioso medio de comunicación. Creo que la renuncia de la ex subsecretaria Ordóñez es muy decidora ante la realidad que estamos viviendo hoy por hoy en los temas viales que nos aquejan y que nos complican a la provincia de la Suay. Si nos fijamos, pues la carta de renuncia de la ex subsecretaria tiene muchas coincidencias con la carta de agradecimiento del ex subsecretario que le antecedió en el cargo, el ingeniero Barzallo, y se enfoca en los temas de la falta de recursos, en el centralismo, en muchos temas que como ciudadanos hemos venido recalcando en diferentes medios de comunicación. Esto quiere decir, pues, que lo que se viene diciendo, lo que se viene reclamando, lo que se viene observando, se tiene la absoluta y total razón desde esta óptica ciudadana. Preocupante, nuevamente un cambio, preocupante un nuevo subsecretario, una nueva subsecretaria que entiendo asumirá en los próximos días, que se llegue a empapar de toda la problemática, que se llegue a enterar de que en este momento, al parecer, no hay un equipo operativo, equipo caminero operativo, que contenga o que ayude a mitigar la problemática que tenemos en la vialidad. Preocupante conocer que ni siquiera recursos para combustibles, recursos para repuestos, para lubricantes que necesita esta maquinaria, no se puede pues poseer, y que también para estos egresos económicos relativamente menores se requiere pues el aval de una planta central que no conoce nuestra realidad. Estamos pues próximos a asumir un fenómeno del niño que al parecer va a ser de medianas o grandes envergaduras, que yo creo que sin temor a equivocarnos va a tener una complicación muy grande en la vialidad. Mire usted, Gustavo, hace 4 o 5 días atrás comenzamos nuevamente a tener presencia de lluvias y nuevamente tuvimos las vías principales que conectan a la provincia de la Suay cerradas por derrumbes que se presentaron en diferentes sectores. Y el saber que se habilitó el paso con maquinaria que los gobiernos autónomos descentralizados tuvieron la gentileza de proporcionar para dar este tan requerido paso o esta limpieza, realmente preocupa porque esto es de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el tener que esperar que el gobierno autónomo descentralizado de Girón, el gobierno autónomo descentralizado de Cantón Santa Isabel en la cuenca del Jugones, o la Junta Parroquial de Molleturo en la vía Cuenca Molleturo-El Empalme, o el gobierno provincial sean los encargados de enviar esta maquinaria, que no es de su responsabilidad, y que, bueno, celebro que así sea, que exista esta solidaridad, pero saber que el ente competente no tiene este equipo caminero, notarse que no tiene este equipo caminero, preocupa ante la situación que se nos viene, más aún Ingeniero con el Jaramillo, anuncio. cosas muy graves nos ha dicho el día de hoy Dora Ordóñez en entrevista con este medio de comunicación que son decidoras para diagnosticar qué es lo que está pasando. Señalaba que las pocas maquinarias con las que se contaba aquí durante su administración en la provincia de la Suay tenían que aprovisionarse. Los vehículos de gasolina que tenía que prestarles la provincia del Cañar. No sé exactamente cómo están organizados, cómo funcionan, es parte de la zonal, pero no había
ni siquiera recursos o no había combustibles aquí en la ciudad de Cuenca. Ahora, las quejas de Doro Ordóñez se han sumado a las de Luis Mario Barzallo, quien renunció también con otra carta protesta, señalando que es difícil de trabajar mientras persista la caduca ley de contratación pública. Él abogaba por cambios estructurales. Doro Ordóñez, por su parte, ha señalado de que falta voluntad política. Ha señalado que hay una situación agónica en la provincia de La Suay en la que no bastan oraciones ni plegarias, que hay que combatir el centralismo y que hay que disponer de recursos. Analicemos algunos de estos aspectos a través de ese cristal de su experiencia pasada. Sin lugar a dudas, yo creo que lo que ha expresado la ingeniera Ordóñez es una realidad, pero también tenemos que ver el análisis de la gestión que se puede hacer desde planta central, desde la cabeza, desde el ministro de turno, y yo pienso que ha existido una falta de gestión bastante importante que hoy por hoy pues podemos analizar. Mire usted, Gustavo, escuché las declaraciones del señor ministro de Finanzas en un medio de comunicación nacional, donde habla de que los recursos para obra pública ascienden a 450 millones de dólares a nivel nacional para todo lo que es obra pública. Y en este sentido, nosotros conocer que las emergencias que caducaron ya, sí, pero que estaban emitidas hace semanas atrás, la emergencia, perdón, el acuerdo ministerial, hablaba de una inversión de alrededor de 110 millones de dólares. ¿Cómo es que la cuarta parte de la inversión nacional de obra pública puede venir para la SUAY? Pero este es Esto quiere claro, decir la que demagogia, las nosotros, verdades a media, las falsedades, han sido parte de un sainete, de una situación de engaño al que se le ha sometido a la provincia de La Suay. así es, Gustavo, yo creo que ha sido una tomadura de pelo de algunos meses, perdón la expresión, pero así es lo que nosotros como ciudadanos sentimos, lo que yo como ciudadano siento. El hablar de estos recursos sin tener el tema de la inyección económica que se requiere por parte del Ministerio de Finanzas es realmente preocupante. Pero Gustavo, mire usted, yo sí quiero poner en ejemplo, sin querer defender la gestión que en alguna vez yo fui parte. Mire usted, cuando hace algunos años atrás, hace 3 años atrás, vivimos un problema de toda la humanidad, como fue la pandemia, el encierro, la recesión económica, sin los recursos necesarios, se buscaron las alternativas para mejorar la vialidad a nivel de la SOE, que lamentablemente no se han ejecutado hasta el día de hoy. Ejemplo, lo hemos hablado en varias ocasiones, el acceso sur. ¿Por dónde? Por platas privadas. Ejemplo, los intercambiadores de tránsito. ¿Por dónde? Por inyección de una multilateral. Mantenimiento por resultados de la YUD Cochancay. ¿Por dónde? Multilateral, CAF. Se buscan las maneras, se busca la forma, porque si estamos con ese principio de que no existe el dinero dentro de las finanzas públicas, bueno, entonces apaguemos la luz, cerremos las puertas y vamos a la casa, porque no hay nada más Bueno, que podamos hacer. pero Y allí mientras tanto, hay un tema también de por medio que es neurálgico. No es que la provincia de La Suaya está pidiendo caridad, está exigiendo lo que se le tiene que dar. Casi 1.000 millones de dólares en impuestos directos, en impuesto a la renta, genera anualmente la provincia de La Suaya y que recibe. así es, Gustavo, así es. Sin duda, esto ha sido una lucha histórica de la provincia de la Azuay, de que sea de alguna manera más equitativo lo que los azuayos tributamos versus lo que nosotros recibamos, sea algo más justo para la provincia de la Azuay. Lamentablemente, nosotros los azuayos hacemos bien los deberes y esto ante la fórmula que se aplica para la distribución de recursos, entran muchos componentes, entre ellas cuáles son las necesidades de cada uno de los sectores y nosotros las valles al tener pues los servicios básicos bien establecidos, tenemos esta inequidad de recursos, pero creo que Bien. sí es importante Para también. ir a un ritmo un poco más acorde con los cortos tiempos que tenemos, ingeniero Jaramillo, y retomando su asunto de realizar otro tipo de gestiones, el actual prefecto provincial de la SUAY decía que lo que requiere Azuay es competencias que vengan también con fondos, y señalaba que uno de los sostenes estructurales de lo que tiene que venir debería ser la empresa Asfaltar, que tiene una infraestructura que debería ser mejorada, también aceptada, pero tiene algo para comenzar.
Yo creo que como intención política del nuevo prefecto Lloret, el que las competencias sean autónomas en este caso, de la prefectura, es extraordinario, digno de aplaudir. Pero ¿qué tan factible es eso asentar en la realidad, Gustavo? Eso es lo que yo le veo complejo. Si en este Ahora, momento hay un los tema regulatorio para comenzar. por supuesto, desde el tema regulatorio y aparte el tema pragmático y el tema real. Escuchamos al ministro de Finanzas, traigo nuevamente a colación que existe 450 millones de dólares a nivel nacional. ¿Qué tanto nos pueden dar las competencias con los 150, 200 millones de dólares que nosotros requerimos? Entonces, esto asentar en la realidad es bastante difícil. Lo veo como una intención bastante importante y digna de aplaudir, pero lo veo que realmente es complicado de asentar, salvo ciertos puntos o ciertas cosas muy concretas. Por ejemplo, el acceso sur es algo que sí se lo puede pedir porque los estudios están listos y se puede hacer el concurso el concurso público de ofertas lo puede hacer la prefectura, lo puede hacer el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Cuenca, como la alcaldía. Es más, le he escuchado al nuevo alcalde Zamora decir que existe esta intencionalidad de pedir esta competencia o esta concurrencia del acceso sur. Claro, porque esto era pues mediante peaje y se puede pues hacer el convenio público-privado para que la concesión sea una realidad. Ciertas cosas sí se les puede hacer, pero otras yo le veo bastante complejo. ¿Cómo se pide pues la concurrencia de la cuenca Molleturo-Naranjal, perdón, al saber que es una vía que el tráfico no permite que se pueda concesionar y requerir los 150 millones de dólares o los 110 millones de dólares, perdón, solo para las emergencias que ya estaban emitidas? Pero mire, Gustavo, la ineptitud de las cabezas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dejar fenecer una emergencia emitida, que pasen los 60 días y que no se pueda hacer absolutamente nada, ni siquiera contratar los estudios, Bueno, aquí es realmente algo preocupa. que nos dijo Se también Doro habla, Ordóñez, de que el tema se paró y concluyeron los plazos ya por una decisión del exministro Herrera, quien había cuestionado a los fiscalizadores de aquí, de la provincia de la Suay, se les había contemplado contratar para poner los suyos propios de otra región del país, probablemente Quito. seguramente la ingeniera Ordóñez tiene conocimiento de lo que pasa a la interna, pero nosotros como ciudadanos podemos pues recalcar que realmente no se pueda contratar los estudios. Mire, Gustavo, los mecanismos para trabajar en una emergencia se los tiene estipulados en la ley, en la misma ley caduca de contratación pública, pero una emergencia permite, por ejemplo, Gustavo, si se tiene 60 días y esa es la temporalidad, permite que en los 10, 15, 20 primeros días se pueda contratar una consultoría o los estudios y que estos estudios puedan paralelamente ser los fiscalizadores de la obra y que vayan alimentando con los componentes de los estudios a la construcción como tal. Entonces se puede ir contratando por etapas, se puede ir avanzando por etapas. Lo que lamentablemente no ha existido es, primero, los recursos y segundo, la voluntad política. Yo coincido con la ingeniera Ordóñez, no existe la voluntad política, es algo que se siente. Mire, Gustavo, nuevo flamante ministro de Transporte y Obras Públicas, colgó en redes sociales el fin de semana anterior que había venido a recorrer las vías Cuenca, Molleturo, el Empalme, y parece un pasaje, y que no tenga la decencia de llamar a las autoridades provinciales para que le acompañen. Me refiero al señor gobernador, me refiero a la ex subsecretaria en ese entonces en funciones, que les pueda retroalimentar, a la Asamblea Ciudadana, que les pueda retroalimentar de los problemas que se tienen al el ser un funcionario nuevo que está recién asumiendo esta cartera de Estado. Realmente hace ver que lo que se quiso realizar fue el tomarse unas fotos en la vía y decir que se ha recorrido y que está preocupado. Después de escucharle en medios de comunicación nacional de decir que tenemos relativamente de bajas proporciones para que no tengamos inconvenientes, en vez de buscar los mecanismos administrativos para que esta solución de una vez por todas se venga de la mano. Yo realmente he perdido completamente ya la fe en este gobierno saliente, en esta cartera
Estado, del gobierno saliente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mal veo que se pueda ejecutar alguna acción al respecto con los meses que como gobierno nacional, hasta que exista pues la Bueno, posición de un el tema sería, nuevo ingeniero gobierno ante la Jaramillo, muerte cruzada de días atrás, ¿no? cómo asumir la situación actual, qué hacer, hacia dónde transitar, va a seguir actuando, tratando de liderar esta situación la Asamblea Ciudadana. La Asamblea Ciudadana va a continuar conformada, va a continuar con la retroalimentación técnica que se requiere, con la vocería técnica que se requiere. Siempre la función de la Asamblea Ciudadana fue pues el aportar, el no simplemente criticar, sino el aportar con los técnicos que están alrededor. Pero yo creo que en este momento, hablando a título personal, tenemos que comenzar a pedir o exigir lo básico en este momento, que el equipo caminero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas esté operativo, que tenga combustibles, la ex subsecretaria lo ha dicho claro, que tenga combustibles, que tenga los repuestos, que tenga los lubricantes, algo que no es una inversión mayor, para que las maquinarias propias del ministerio sean las que pueden de manera logística distribuirse a lo largo y ancho de la red vial estatal y afrontar este invierno o este fenómeno del niño que se puede Y en o que esto se va a ingresa venir en también días un tema posteriores. que se ha vuelto casi un eufemismo, esto de los pequeños contratistas para hacer mantenimiento en las vías. Tres, cuatro personas con una carretilla poco pueden aportar. Sin lugar a dudas, Gustavo, estas son las microempresas viales. Le escuché a la presidenta de la Asamblea Ciudadana manifestar en un medio de comunicación que en el recorrido que había podido realizar la Asamblea como tal, yo no pude estar presente, se habían encontrado 4 microempresas viales a lo largo de toda la red vial estatal. 4 microempresas con 4 o 5 obreros y una carretilla, como dice usted, ¿cómo pueden dar mantenimiento a lo Ninguno de ellos con largo una de toda pequeña la red vial máquina estatal? siquiera. Este es el otro punto que ni siquiera una mini cargadora, Gustavo, ni siquiera una mini cargadora. Hoy por hoy el ministerio no cuenta con la maquinaria correspondiente y dicho sea de paso, conozco que estas microempresas viales se encuentran impagas desde que han firmado el contrato, esto en el mes de marzo. No es nada raro que ante la falta de pago estas microempresas paralicen sus trabajos. Esto también lo digo a título personal, conozco cómo funcionan los contratistas. Si están impagos, pues lamentablemente no pueden continuar trabajando. Intolerable situación, además impostergable. No hay que esperar que termine este gobierno que realmente se encuentre en su recta final. Cuenca y el Azuay tienen que actuar y exigir soluciones inmediatas. Sí, yo creo que Cuenca y el Azuay tiene que exigir soluciones inmediatas, las soluciones inmediatas, las más prácticas, las más rápidas, las más ejecutivas son las que le estoy planteando en este momento, equipo caminero operativo, microempresas en mayor cantidad, pues a lo largo y ancho de la red vial estatal. Y a mediano plazo, yo creo que nosotros los azuayos tenemos que exigir la descentralización de los fondos, pedir que nuestras coordinaciones zonales, nuestras subsecretarías sean las que manejan y son autónomas, que exista una coordinación zonal del Ministerio de Finanzas, donde nosotros podamos ir a tocar la puerta y saber cuáles son los recursos que se tienen dentro de la provincia de Azuay, no solo en materia vial, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, que hoy por hoy también es una necesidad urgente de los ciudadanos. Necesitamos tener esa autonomía, necesitamos tener esa descentralización y que las subsecretarías y coordinaciones zonales puedan, pues, disponer de los fondos y no depender de 2, 3, 4, 5 burócratas de planta central, y en eso estoy hablando de todas las carteras de Estado, y que no exista necesariamente la voluntad política del o de la ministra de turno, sino más bien sea la necesidad territorial la que hace que sus inyecciones económicas existan. Antes era Te así, Gustavo, agradecemos. hubo este cambio de centralismo. Gracias a usted, mi estimado Gustavo. Gracias a usted por su presencia. Ha sido el ingeniero José Jaramillo, ex subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas durante el gobierno de Lenín Moreno.